Dentro de lo que es el trabajo práctico número 1, dedicado a lo que es el estudio del comportamiento del agua en reposo, hemos visto las aplicaciones en los temas de prensa hidráulica, piezómetros, equilibrio sólido, empuje sobre superficies planas y sobre superficies curvas. Ahora nos queda el último tema, que es el estudio del equilibrio de cuerpos flotantes. El equilibrio o el estudio del equilibrio de cuerpos flotantes se basa en lo que es el principio de Arquímedes, que se define como todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Vemos en estas imágenes cómo va actuando, ¿no es cierto?, el empuje. En el caso de que el cuerpo esté totalmente sumergido, obviamente el empuje es mayor, por lo tanto su peso dentro del agua disminuye, y en la medida de que el cuerpo va saliendo de su estado de sumergencia, como vemos ahí, va disminuyendo ese empuje, o sea, el volumen del líquido desalojado disminuye, por lo tanto el empuje. Y como vemos al final, va ganando peso el cuerpo en la medida que el empuje es menor. En la segunda imagen vemos representado a qué se refiere ese líquido desalojado cuando un determinado cuerpo lo sumergimos dentro, ¿no es cierto?, en un recipiente con agua. Vemos que se genera ese empuje y ese aumento de volumen, que sería el volumen del líquido desalojado. Simplemente esto es una representación de lo que significa el principio de Arquímedes. Si vamos al caso del ejercicio 37, podemos hacer uso de este concepto. Entonces dice determinar el volumen y el peso específico de una piedra que pesa 54 kilos. Si la introducimos en un recipiente con agua y se la vuelve a pesar, da un peso de 24 kilos. O sea que la piedra fuera del agua pesa 54 kilos y dentro del agua pesa 24 kilos. Quiere decir que está actuando ahí el empuje en sentido ascendente, que es la diferencia entre ambas. O sea que el empuje son 30 kilos. Para poder determinar el volumen, hacemos uso de la definición de empuje, que es el peso del volumen del líquido desalojado. O sea, al estar totalmente sumergido, ese volumen es el volumen de la piedra. Entonces, como E, el empuje, es igual al gamma por B, y necesitamos conocer el volumen de la piedra, podemos despejarlo. Se me quedará volumen de la piedra igual al peso dividido el gamma, que el gamma es el gamma líquido. Tomando 1000 kilos por metro cúbico de peso específico, puedo obtener que el volumen de la piedra es igual a 0.03 metros cúbicos. Entonces ya tengo determinado volumen. El peso específico de la piedra lo determino a partir de la definición de peso. Peso es igual a peso específico por volumen. Quiere decir entonces que ya puedo despejar el peso específico de la piedra porque tengo su peso y su volumen. La relación de ambas me da un peso específico de 1800 kilos por metro cúbico. Es una aplicación muy simple del concepto del principio de Arquímedes. El equilibrio de cuerpos flotantes ya se refiere a lo que son buques, como estamos viendo en el caso del ejemplo, de la imagen, es el caso de barcazas, el caso de cajones de flotación o de un tirante de madera. Cualquier cuerpo que se encuentre flotando. Este estudio se basa en la premisa de que el peso es igual al empuje. Y lo que se hace es analizar las condiciones de flotación. Esas condiciones de flotación las vamos a denominar equilibrio estable, equilibrio inestable o equilibrio indiferente. ¿Cómo las calculamos o cómo las determinamos? Calculando una distancia metacéntrica, ¿sí?, que es la distancia entre un punto que denominamos metacentro y el centro de carena. El centro de carena se corresponde con el volumen sumergido. Comparando esa distancia metacéntrica con la distancia que se tiene entre el centro de gravedad del cuerpo y el centro de carena, que dijimos que corresponde al volumen sumergido,
podrá dar como resultado si el equilibrio es estable, cuando esa distancia metacéntrica es mayor a la distancia entre GC, será inestable cuando esa distancia metacéntrica será menor que GC y tengo un equilibrio indiferente cuando ambas distancias son iguales. Entonces, ¿esto de dónde surge? Del simple hecho de analizar que, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo en el que el centro de carena está por arriba del centro de gravedad, vemos que el empuje tiene sentido ascendente y el peso tiene sentido descendente. Si por alguna razón se lo saca de equilibrio con ese par M, se genera un par entre empuje y peso que lo equilibre, o sea, en el sentido contrario. Quiere decir que es la situación ideal, que yo tenga el centro de carena por arriba del centro de gravedad, porque si un momento me lo saca de equilibrio, se genera ese par equilibrado. Ahora, ¿qué pasa si el centro de gravedad está por arriba del centro de carena? ¿Qué es lo que comúnmente va a ocurrir cuando analicemos una barcaza, un buque, un cajón de flotación, un tirante de mano? Centro de gravedad por arriba del centro de carena. El peso sigue siendo descendente y el empuje ascendente. Si actúa un par que lo saca de equilibrio, estamos viendo que ahí se va a generar otro par entre peso y empuje que no lo equilibra. Es más, colabora con el par desequilibrante. O sea que sería una situación en la que no querríamos. Pero como dijimos al principio, en cualquier cuerpo flotante que nosotros analicemos, el centro de gravedad va a estar por encima del centro de carena. Lo que se va a buscar es que el metacentro, ¿sí?, es ubicar el metacentro para poder definir si ese equilibrio es estable o si es inestable. Entonces, si yo tengo mi cuerpo en equilibrio, digamos, en su condición original, tendré sumergido o parcialmente va a estar sumergido, voy a tener un centro de gravedad que corresponde al cuerpo y un centro de carena 1 que va a corresponder a ese volumen sumergido. En el centro de gravedad estará actuando el peso y en el centro de carena estará actuando el empuje ascendente. Si yo tengo un par que lo saca del equilibrio, como vemos ese par M que me está girando, ¿no es cierto?, el cuerpo, Z1 estaría representando su eje de simetría. Vemos que al girarse el cuerpo cambia la forma del volumen sumergido, con lo cual va a cambiar la posición del centro de carena y pasa a la posición C2. El centro de gravedad sigue estando en el mismo lugar porque el cuerpo es el mismo, lo que cambia es el volumen sumergido. Si yo hago pasar una vertical por ese punto, ese C2, ese centro de carena 2, ahora con el cuerpo girado, la vertical que corta al eje de simetría Z, ¿sí?, en ese punto de intersección encuentro el metacentro. Entonces, ahí estamos viendo que la distancia entre el metacentro M y el centro de carena C1 es mayor a la distancia entre el centro de gravedad y el centro de carena C1. Si nosotros tenemos el par colocado, ¿no es cierto?, o el peso descendente y el empuje ascendente en C2, se genera el par que lo estabiliza. Y por lo tanto, el equilibrio es estable. O sea, distancia metacéntrica mayor a la distancia entre ejes 1. En el gráfico de la derecha, estamos viendo que cuando yo paso la vertical por el punto C2, el punto que intersecta, ¿no es cierto?, esa vertical con el eje simetría que me viene a dar el metacentro, vemos que la distancia metacéntrica MC1 es menor a la distancia entre el centro de gravedad y el centro de carena C1. Y en ese caso, si vemos el par que me genera peso y empuje pasando por C2, es desequilibrante, o sea, sigue colaborando con el par que me lo saca de equilibrio. Entonces decimos que el equilibrio del cuerpo es inestable.
¿Cómo se calcula entonces en cualquier cuerpo la distancia metacéntrica? Esta distancia metacéntrica se calcula para lo que se denomina rolido y cabeceo. El rolido es el giro del cuerpo con respecto a su menor dimensión y el cabeceo es el giro del cuerpo con respecto a su mayor dimensión. Quiere decir que en el caso de la figura, el rolido se estaría tomando con respecto a la distancia AB y el cabeceo con respecto a la distancia AD. Vemos ahí en celeste marcado lo que es la línea de flotación que me va a formar la superficie de flotación. Superficie de flotación es la intersección del cuerpo con el nivel de agua. Entonces, la distancia metacéntrica, para calcularla con respecto al rolido, decimos que es el momento de inercia de la superficie de flotación con respecto al eje al cual estoy analizando el rolido, dividido el volumen de carena. El volumen de carena es el volumen que está sumergido. Y el cabeceo será, la distancia metacéntrica para el cabeceo es el momento de inercia de la superficie de flotación con respecto al eje que me produce el cabeceo, dividido el volumen de carena, que repetimos es el volumen sumergido. Entonces, con estas expresiones calculamos distancia metacéntrica y luego con los datos geométricos calcularemos la distancia entre el centro de gravedad del cuerpo y el centro de carena en función de lo que se encuentre sumergido. Vamos al caso de un ejercicio para ver su aplicación. El ejercicio 43 es un cajón de flotación. Dice verificar condición de estabilidad del cajón de flotación de la figura. Estamos viendo que me da todas sus dimensiones. A, que son 12 metros, un ancho B, que son 5 metros, y una altura de 8 metros. Este cajón tiene un espesor de 10 centímetros en cada uno de sus componentes, losa de fondo y muros. Me da como dato también el peso específico del hormigón, que son 2.400 kilos por metro cúbico, y el peso específico del agua, que en este caso son 1.090 kilos por metro cúbico. O sea, tendré que encontrar la distancia metacéntrica, como veíamos recién, y compararla con la distancia entre centro de gravedad y centro de carga. Entonces dijimos que la distancia metacéntrica estaba en función de la superficie de flotación, que es la que estamos viendo que está coloreada con azul. Dijimos que era la intersección entre lo que es el volumen sumergido, el cuerpo sumergido, y la línea de flotación con respecto al volumen de carena. Y el volumen de carena es lo que yo tengo sumergido, es la parte sumergida, que en este cajón de flotación será la dimensión A, ¿sí?, por el ancho B, por una altura T, que es el volumen sumergido. Esta altura T se la denomina calado, y como vemos, no la tenemos como dato, pero sí la podemos calcular. Ahora, ¿cómo la calculamos? Planteando que peso es igual al empuje. ¿Y peso a qué es igual? A peso específico por volumen. En nuestro caso será el volumen de cada una de las partes, o sea, losa de fondo y el peso y el volumen de los muros. Eso será peso. Entonces, ese volumen multiplicado por el peso específico del hormigón me dará el peso. El empuje está asociado al volumen del líquido desalojado, peso del volumen del líquido desalojado, o sea, será el volumen sumergido, volumen de carena, por el peso específico del agua. Volumen de carena es igual a A por el ancho B por T. Entonces, haciendo la igualdad del peso, que lo podemos calcular, igual a el gamma del agua por el ancho A, por el largo A por el ancho B por T, ahí puedo despejar el calado T y calcularlo. Entonces, en el primer paso del ejercicio, calcula este calado para ya saber cuánto es mi volumen de carena, para luego calcular la distancia metacéntrica y además la distancia entre GC, centro de gravedad y centro de carena. Entonces, primero tengo que calcular el peso. El peso del cajón será el peso de la losa de fondo más el peso de los muros. O sea, losa de fondo tiene dimensiones A por B por el espesor, ¿sí?, de la losa,
por el peso específico del hormigón. Y luego consideraré los 4 muros. Primero en el ejercicio estaría considerando el muro que tiene el muro de mayor dimensión A, pero le ha descontado los dos espesores, ¿sí? O el espesor de los dos muros laterales. Por eso aparece como A menos 2 veces el espesor por la altura de este muro, que es la dimensión C descontada la losa de fondo, C menos C. Por el E obtendré el volumen, por el espesor del muro obtendré el volumen y por el peso específico obtendré el peso. Multiplico por 2 para los dos muros de dimensión A. Y luego considera el muro de ancho B. Entonces será B por la altura C descontado el espesor de la losa, por el espesor del muro para obtener volumen, multiplicado por el peso específico me dará el peso. Multiplicado por 2 será el peso de los dos muros. Entonces de esa manera reemplazo obviamente cada uno de los datos y obtengo que el peso del cajón son 78.106 kilos. Bien, ya obtuve el peso. Quiere decir entonces que ahora voy a hacer la igualdad. Peso igual a empuje. Dijimos que el empuje era el gamma del agua, que son los 1090 kilos por metro cúbico, y el volumen de carena, que es la parte sumergida. A por B por T. Despejo T y ahí encuentro el calado, que es igual a 1.19 metros. Ya sé entonces ahora que si el calado es 1,19 m, el centro de carena se va a encontrar a la mitad de la altura. Me queda conocer ahora cuánto es el centro de gravedad del cajón, que también lo puedo determinar porque tengo los datos para poder calcular. Entonces dice, para la ubicación espacial del centro de gravedad vamos a considerar que en el plano XY, ¿sí?, el cajón de flotación es simétrico, o sea que el centro de gravedad se va a encontrar, ¿no es cierto?, en la intersección de los dos ejes simétricos, o sea, va a estar en el medio. Solo resta conocer cuánto es su valor en la altura, ¿sí?, en el eje Z, o sea, en altura. O sea, ya sé entonces que está en el centro, digamos, de lo que sería el cajón, basta conocer a qué altura. Se va a tomar como referencia la base del cajón para poder calcular el centro de gravedad. Y se va a utilizar el teorema de Varignon. El teorema de Varignon dice, esa ecuación que tengo a la derecha del esquema del cajón, en este caso sería que el peso del cajón, o sea, el peso total del cajón, por la distancia a su centro de gravedad, será igual a la sumatoria de los pesos de cada uno de los componentes por la distancia de su centro de gravedad a la referencia, que es la base del cajón, de cada uno de los componentes. Entonces voy haciendo peso y distancia del centro de gravedad de cada uno de los componentes. Lo sumo, dividido por el peso del cajón, y obtendré el centro de gravedad de todo el cajón. Entonces, por ejemplo, tomo la losa de fondo. La losa de fondo será el largo A por el ancho B, ¿sí?, por el espesor me va a dar volumen. Si multiplico por peso específico del hormigón, me va a dar el peso. Y la distancia a su centro de gravedad con respecto a la referencia, que es la base del cajón, será el espesor sobre 2. Entonces ese es el primer sumando que vemos en la ecuación. Luego tendré los muros laterales de mayor dimensión, que son los de dimensión A. Le restaba ya en un principio los dos espesores, ¿no es cierto?, el espesor de los dos muros laterales de ancho B, ¿sí?, se lo resto al espesor. Esa dimensión por la altura C menos el espesor de la losa de fondo es la que estamos viendo como C'. Ahí tendré la dimensión A restándole los dos muros por el C', por el espesor del muro me va a dar el volumen. Multiplico por el peso específico para que me dé el peso, y la distancia de su centro de gravedad a la referencia, que es la base del cajón, será el centro de gravedad del muro de altura C', o sea C' sobre 2,
más la distancia, ¿no es cierto?, del espesor de la losa para tomar como referencia la base del cajón. O sea, por eso tenemos el C' sobre 2 más el espesor. Y lo mismo hacemos con los muros laterales de ancho B. Entonces, acá en la ecuación ha sacado factor común el peso específico del hormigón y ha dividido por el peso. Ahí obtengo que la distancia del centro de gravedad del cajón son 3 metros, punto 31. Quiere decir entonces que yo ahora puedo ya ubicar o calcular la distancia entre centro de gravedad y centro de carga. Entonces, centro de gravedad es la distancia 3.31 que acabo de terminar. El centro de carena dijimos que está a la mitad de la altura T2, de la altura T, o sea, sería T sobre 2. Entonces, la distancia CG será G al centro de gravedad menos el centro de carena. Ahí me queda una distancia CG de 2.72 metros aproximadamente. Ahora necesitamos conocer la distancia metacéntrica. La distancia metacéntrica dijimos que vamos a calcular los momentos de inercia de la superficie de flotación para rolido y para cabeceo. Y repetimos, la superficie de flotación es la intersección del cuerpo sumergido con la superficie del agua. Entonces, en nuestro ejemplo, vemos que la dimensión B es la que está, ¿no es cierto?, afectada al rolido, y la dimensión A es la que está afectada al cabeceo. O sea que sacaré para el rolido momento de inercia de, ¿no es cierto?, la superficie de flotación con respecto al eje X, y para el cabeceo haré momento de inercia de la superficie de flotación con respecto al eje Y. Entonces, rolido, se gira alrededor del eje X. Distancia metacéntrica es igual al momento de inercia de la superficie de flotación con respecto a X dividido el volumen de carga. Momento de inercia de una sección rectangular con respecto al eje X, para nuestro caso, será, dijimos, que estaba afectado el ancho B. O sea, me queda como B al cubo por A sobre 2. Y el volumen de carena ya sabíamos que era la dimensión A por el ancho B por la altura del calado T. Reemplazo, simplifico y obtengo que la distancia metacéntrica es 1,75 m. Y resulta que al compararlo con la distancia CG, resulta menor a esta distancia. Por lo tanto, el equilibrio es inestable al rolido. En el caso del cabeceo, hago momento de inercia en la superficie de flotación con respecto al eje Y dividido volumen de carena. El momento de inercia en la superficie de flotación con respecto al eje Y tenía en cuenta a la mayor dimensión, por lo tanto es A al cubo por B dividido 2. Y volumen de carena sigue siendo A por B por T. Reemplazo, simplifico y resuelvo. Yo obtengo que la distancia metacéntrica con respecto al eje Y son 10.08 metros. En este caso, sí es bastante mayor a la distancia CG de 2.72 metros, por lo tanto, el equilibrio es estable al cabeceo. Quiere decir entonces que si el rolido me está dando un equilibrio inestable, tengo que hacer un redimensionamiento del cajón de flotación para poder obtener que el centro de gravedad baje, ¿sí?, y la distancia metacéntrica, digamos, suba de alguna manera también, para que se cumpla que esta distancia metacéntrica es mayor a la distancia CG. Y ahí sí obtener el equilibrio. Entonces tengo que redimensionar el cajón. En el caso del ejercicio 47, dice, en el agua, tal como aparece en la figura, está situada una pieza de madera que pesa 500 kilos y tiene el centro de gravedad a 0,5 metros, por debajo de la superficie superior. La pieza tiene un calado de 0,5 metros. Averiguar si el objeto es estable. Entonces tengo una pieza de madera con la forma que estamos viendo en la figura y ya me está dando la ubicación del centro de gravedad de esta pieza y el calado, que es 0,5. O sea que por ese
por ese 0,5 tomado desde el fondo, digamos, de lo que sería la pieza hacia arriba, estaría pasando la línea de flotación. Entonces, tengo que averiguar si ese está. Tengo que calcular distancia metacéntrica. La distancia metacéntrica se calculaba con el momento de inercia de la superficie de flotación con respecto al volumen de carena. Entonces tendré que determinar cuánto es el volumen de carena y cuáles son las superficies de flotación, ¿no es cierto?, para considerar o para poder calcular la distancia metacéntrica. Entonces, el volumen de carena lo vamos a obtener, dice la ubicación del centro de carena se obtiene aplicando el teorema de Varignon al volumen sumergido. El eje X, respecto del cual se toma momento, es la línea de flotación. Ahí, como lo vemos en la imagen, X dice superficie de flotación. Sobre esa superficie de flotación me da el ejercicio el dato de que estaría ubicado el centro de gravedad. Entonces, el centro de carena lo vamos a determinar, ¿no es cierto?, por Varignon y considerando el volumen sumergido. O sea, que el volumen de carena lo calculo en función de estas superficies que veo que están sumergidas, A1 y A2. Estas superficies son triangulares, o sea que me quedará, según los datos que estamos viendo en la imagen, base por altura del triángulo, o sea 0,5 por 0,5 dividido 2, por 1, que es el largo que tiene, digamos, la longitud que tiene la pieza, y por 2 porque son las dos superficies iguales. O sea que el volumen de carena es 0,25 metros cúbicos. Para encontrar la distancia GC, ¿sí?, también aplicamos Varignon, en el que estamos viendo acá que la distancia GC, ¿sí?, de las dos superficies A1 más A2 se va a calcular en forma individual, ¿no es cierto?, para la superficie A1 y su distancia a su centro de gravedad, que es la distancia de, ¿no es cierto?, que yo tengo desde el eje X al centro de gravedad de cada triángulo. O sea, es el área A1, que yo la conozco, por la distancia a su centro de gravedad tomado, ¿no es cierto?, o desde su centro de gravedad hacia el eje X. Esa distancia es 1/3 de la altura, o sea, 0,5 sobre 3. Para las dos áreas es lo mismo porque tenemos las mismas dimensiones. Entonces, de ahí puedo despejar GC, que me queda igual a 0,17 metros. Quiere decir que ahora solamente resta conocer las distancias metacéntricas. Para conocer la distancia metacéntrica tengo que calcular los momentos de inercia de la superficie de flotación, que como vemos ahora la superficie de flotación son estos dos rectángulos que están separados a una determinada distancia. Vemos ahí que entre ellos hay 2,5 metros, ¿sí?, tiene un largo de una longitud de 1 metro, largo 1 metro, y ancho de cada rectángulo son 0,5. Son los rectángulos que estarían representados, perdón, me vuelvo a la primera imagen, ¿sí?, donde está en contacto, que no está justamente la gráfica mostrando eso, pero son estas líneas punteadas de los triángulos que vemos abajo, el volumen sumergido. Y ahí tengo mi línea de flotación, o mi superficie de flotación, con lo cual forma un rectángulo de un largo 1 metro y ancho 50 centímetros. Entonces volvemos a la imagen de superficie de flotación para poder calcular el momento de inercia. El momento de inercia, ¿no es cierto?, o para lo que sería el rolido, que sería con respecto al eje X. O sea, que tendré la dimensión de 1 metro elevada al cubo. O sea, será el 1 metro elevado al cubo por 0,5 dividido 12 por 2. Son dos rectángulos, donde el eje está pasando por su centro de gravedad. Entonces, momento de inercia con respecto al eje X es 2 por 0,5 por 1 al cubo dividido 2.
Y el momento de inercia con respecto al eje Y, acá sí vemos que los dos rectángulos están, digamos, a una distancia de 1 metro si yo lo tomo desde su centro de gravedad al eje al cual estoy calculando el momento de inercia. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto al eje Y será el momento de inercia de cada una, ¿no es cierto?, de los rectángulos con respecto al eje que pasa por su centro de gravedad, más, ahora tengo que sumarle la distancia al eje al cual lo estoy calculando, que es, se calcula esa distancia como sección, ¿sí?, por la distancia I sub G, sería la distancia al eje Y del centro de gravedad del rectángulo, al cuadrado. Entonces, momento de inercia con respecto a I es momento de inercia del rectángulo con respecto, ¿no es cierto?, a su centro de gravedad, más la distancia I sub G al cuadrado por la sección, multiplicado por 2 porque son dos rectángulos. Entonces, el momento de inercia del rectángulo, ¿sí?, con respecto al eje que pasa por su centro de gravedad, en este caso de cabeceo, será el 0,5 al cubo por 1, ¿sí?, dividido 12, más la distancia I sub G, que como dijimos, si tengo 2,5 metros en total, menos dividido 2 sería 1,25, menos los 0,25, me quedará en 1 metro. Entonces esa distancia I sub G al cuadrado es 1 metro. Por la sección del rectángulo, que es 1 metro por 0,5. Ahí resuelvo y obtendré que el momento de inercia es 1.021. Las condiciones de equilibrio, entonces, ahora para el rolido, obtendré que la distancia metacéntrica, ¿sí?, es con respecto al eje, tendría que ser, está al revés, con respecto al eje X. Entonces, me quedará momento de inercia con respecto al eje X dividido el volumen de carena. En este caso, cuando yo resuelvo, el equilibrio es estable, y para el caso del cabeceo es con respecto al eje Y. Entonces, el momento, la distancia metacéntrica sería con respecto al eje Y igual a momento de inercia con respecto al eje Y sobre el volumen de carena. Resolviendo también me queda un equilibrio estable al cabeceo. En este caso se encuentra cambiado los ejes, ¿sí? Con respecto al eje X sería el rolido y con respecto al eje Y sería el cabeceo. Al revés que como aparecen los subíndices en este ejemplo.